Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karin Morillas y le doy la bienvenida al curso de telemarketing como estrategia comercial. Este es el módulo 3 y vamos a comenzar. El telemarketing viene de dos palabras: tele, que es un prefijo que es a distancia o lejos, y sumado al marketing, que es el proceso social y administrativo por el cual grupos de individuos satisfacen satisfacen necesidades al crear bienes o servicios. Se dice en la historia que esto data de finales de los 60 aproximadamente, con un servicio telefónico. No sé si ustedes se recuerdan mucho esas operadoras telefónicas en la época de la Segunda Guerra, que contestaban algunos teléfonos que eran unos canchones muy grandes, y los teléfonos eran de forma circular y es muy probable que inclusive tuviesen teclados. Esto como herramienta de ventas o herramienta comercial se formalizó a finales de los 80 aproximadamente en Norteamérica y 5 años más tarde en Europa. En el año 83 se registra por primera vez un récord de venta de más de 13.600 millones de dólares en llamadas para ayudar a vender un cierto producto. Según el mercadólogo Stan Rapp, el volumen de negocios de televentas llegó a superar como las 2.000 millones en el año 93, y de ahí no se registra exactamente cómo es el progreso, pero ha ido escalonado de forma de ramping en los últimos años, pasando de ser un servicio solamente de contestar llamadas a ser un servicio de contact center, que ya lo vamos a ver más adelante en su definición. Pero nosotros nos preguntamos sobre este taller y el significado que tiene haber cursado este taller. ¿Para qué me sirve o cómo puedo utilizar el telemarketing como herramienta comercial? Como esta gran estrategia de marketing que ustedes van a comenzar a utilizar para sus proyectos, o en caso que ya tengan una empresa de exportación, cómo pueden utilizar el telemarketing para sus transacciones comerciales. El telemarketing tiene un telemarketing de salida, que generalmente se le llama el outbound, que es justamente para la creación de nuevos clientes. Generalmente lo utilizamos para la prospección de clientes en cuanto a actualizaciones de base de datos o prospecciones o agendamientos a posibles clientes, o tal vez con un tema de satisfacción a clientes ya actuales. Y el telemarketing de entrada, que lo llamamos el inbound, que se refiere a las llamadas de los consumidores para algún tema de asistencia, reclamos, etcétera, o alguna publicidad que nosotros hemos lanzado donde la gente llama a hacer alguna consulta sobre tu producto. También tenemos otra terminología que se llama blending, que es aquel telemarketing de entrada y salida. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el telemarketing? Primero, que reduce muy significativamente el contacto con tu cliente. O sea, el costo de mandar a una persona, visitarla personalmente versus una llamada telefónica es exponencial, o sea, hay mucha diferencia. Segundo, que contactamos directamente a la persona que toma la decisión en un menor tiempo. Quiere decir que nosotros buscamos al dueño de la empresa. Es muy probable que si mandamos un vendedor en una hora inapropiada no lo encontremos y el vendedor tenga que regresar de nuevo a la oficina y volver a ir. Ahí estamos hablando de lapsos de tiempos aproximadamente entre visita y visita. Estamos hablando de hora y media, 2 horas, hasta 3 horas dependiendo de la distancia, tal vez para que no encuentre el contacto que tú necesitas. Pero en una llamada telefónica apenas necesitamos 3 minutos para hacer un contacto. Y podemos, si no, en caso no hayamos el contacto decisor, podemos hacer una segunda o tercera llamada en un día, en un lapso de tiempo que esté destinado la ejecutiva o el ejecutivo a hacer las llamadas. También es una publicidad barata y proporciona respuestas de inmediato.
Si nosotros lanzamos un anuncio vía periódico o vía televisión, nos puede costar muchísima plata. En cambio, una llamada telefónica, si nosotros enviamos un mailing y después hacemos una llamada, los costos se reducen. Y estamos llegando al mismo público. Es más, te diría, estamos llegando a un público mucho más objetivo. Aquí también cubrimos un espacio geográfico. No solamente llegamos a las personas que viven en nuestro país o en el entorno geográfico que nosotros definimos, sino que podemos expandernos a otros continentes inclusive. Y el mensaje se distribuye en forma rápida y sencilla y eficazmente, por último. Si utilizamos un guión adecuado y si todo nuestro personal tiene claro el objetivo final de la llamada telefónica. ¿Qué debemos de medir en el telemarketing? Nosotros medimos cantidad de llamadas realizadas, el costo total del proyecto que genera el poner una operadora, las líneas telefónicas, el software que estamos utilizando, pero nos va a dar respuesta inmediata, un porcentaje de respuesta inmediata, un porcentaje de conversión, y cuando hablamos de conversión significa de las ventas que nosotros generemos en línea y el promedio de ganancias por la venta que nosotros hemos generado. Estos como grandes rasgos. Va a haber un módulo específico que es el módulo 5, donde vamos a hablar de indicadores de gestión y donde vamos a detallar exactamente cuáles son los indicadores para un telemarketing inbound, el outbound, para un tipo de llamadas o un tipo de servicios como atención al cliente, como ventas o como cobranzas. Los resultados generales van a ser de producción, de eficiencia, de costos, etc. Y lo más importante, el ROI de tu proyecto. Y si hablamos como estrategia comercial, el telemarketing tiene puntos positivos y algunos puntos negativos. Los puntos positivos son que es interactivo, o sea, interactúo directamente con el contacto con la persona que estoy buscando. Es flexible porque yo puedo cambiar el guión si es que el guión no está haciendo de manera eficiente, o sea, no estoy haciendo una conversión, ¿sí? O no estoy generando ventas, si nos queremos explicar de manera más sencilla. Es medible porque constantemente estamos midiendo cuántas llamadas he generado, cuántos contactos efectivos he generado, cuántas ventas he generado. Y es ágil, quiere decir que las ventas son inmediatas. El punto negativo, o tenemos dos puntos negativos, es que no es visual. Yo, por ejemplo, en telemarketing no puedo mostrarle al cliente cómo es mi producto, cómo es la presentación del producto. Lo máximo que yo puedo hacer es reenviar un correo con la foto de cómo va a ir mi producto y con las especificaciones. En el telemarketing yo le voy a contar una historia, voy a crear una historia, le voy a decir cómo va a ser el proceso y finalmente cómo va a estar tu producto en tus manos o en las manos del cliente. Y lo otro es que tiene un bajo nivel de compromiso. Quiere decir que si bien generamos una venta, tenemos que esperar que la persona haga algún pago, una transacción, la cual no vamos a ver, sino que tenemos que esperar los resultados. En cambio, con una presencia de tu ejecutivo de forma física, los puntos fuertes es que si bien es interactivo, es flexible, es un tema más de convencimiento, de la habilidad que tenga tu ejecutivo para poder cerrar el negocio. Y el punto débil es que, el punto fuerte, perdón, es el nivel de compromiso que genera. Es un nivel mucho más fuerte el compromiso que genera en persona el ejecutivo con el cliente. El débil es obviamente el costo que ocasiona el traslado de tus ejecutivos a las zonas, o no puedes abarcar una zona geográfica inmensa, simplemente puedes abarcar ciertos distritos.
Hay un tema muy específico que ustedes deben de tomar en cuenta si están realizando su proyecto o si tienen su empresa desde Lima o hacia Perú en realidad. Y es la Ley de Protección de Datos, Ley número 29733. Esto se dio en realidad o esto se está dando en diversos países por las malas prácticas que algunas empresas están generando a través del telemarketing con algunas ventas agresivas o engañosas, o a veces las personas antes no estaban tan saturadas de llamadas telefónicas de personas que no conocían y tienen mucha información de los contactos a los cuales nosotros estamos llamando. Estamos hablando de que de la persona conocen su nombre completo, su DNI, su RUC, su dirección. Muchas veces tienen datos bancarios, ¿no? De cuántas tarjetas de crédito tienen, muchos datos muy importantes. Y es por eso que esta ley sale para resguardar la integridad de las personas y para que estas personas no aparezcan en base de datos de empresas que no quieren que se les llame, que no quieren que se tengan datos de ellas. Pueden ser de empresas, de personas naturales, personas jurídicas, hasta de entidades públicas. Por favor, cuando ustedes generen una base de datos en los cuales quieran hacer su prospección o su telemarketing, verifiquen antes en el ente regulador o en Indecopi en este caso, hagan un cruce de información. ¿Por qué? Porque te pueden ocasionar algunos temas legales que esperemos que no suceda. Es importante ahora reconocer algunas definiciones que nosotros tenemos dentro cuando hablamos en términos de telemarketing. El telemarketing en realidad se conoce como ventas telefónicas, está muy asociado a, si hablamos de telemarketing, lo relacionamos a ventas telefónicas. Cuando hablamos de call center, hablamos de un centro de llamadas. Es personas que están contestando o haciendo llamadas. Y si hablamos de un contact center, no solamente hablamos de temas de recepción o emisión de llamadas, sino también, hoy por hoy, todo lo que es redes sociales. Hay gente que contesta correos, Twitter, Facebook, Instagram y las diversas redes sociales que pueden existir. Hay una red social muy interesante que espero que lo tomen en cuenta, que es LinkedIn. Esa red es una red empresarial y hay que saber también dónde nos vamos a publicitar para comenzar a hacer estrategias comerciales. Esta red les sugiero que siempre sea anexado a una persona y que anexe red de contactos que les puedan permitir generar negocios. Inclusive dentro de esa plataforma existe una opción para que tú puedas hacer negocios o puedas generar ventas o publicidad o anuncios publicitarios pagando un adicional. Pero es importante que tú comiences a generar contactos que te puedan a ti generar una base de datos importante e interesante. El fanpage lo utilizamos generalmente para temas mucho más masivos. Y la publicidad en ambos casos debería de ser diferenciada, porque en LinkedIn estamos hablando muchas veces con empresas y en Facebook estamos hablando con personas generalmente. Entonces ya tenemos las tres definiciones, lo que es telemarketing, call center y contact center. ¿Qué gestiones nosotros podemos realizar a través de un call center? ¿Qué es lo que finalmente ustedes van a implementar? Podemos generar prospección de clientes. Quiere decir que nosotros tenemos una base de datos o podemos generar una base de datos de un rubro específico. Imaginemos que el rubro agrícola y me bajo de páginas blancas o de páginas amarillas todas las empresas anexadas a ese rubro. Tengo el nombre de la empresa y tengo su teléfono. Basta con esos dos datos, nosotros podemos comenzar a generar una actualización de data, donde nosotros vamos a llamar a nombre de una empresa, vamos a hablar con la recepcionista y vamos a generar
datos adicionales como gerente general, gerente administrativo, el de logística, todos los datos que nosotros quisiéramos, todos los gerentes. Es importante aquí que generemos correos electrónicos. ¿Para qué? Porque el día de mañana deberíamos de trabajar esa data específica con envíos de mailing o información. Teléfonos celulares, que es muy importante para localizar aquel contacto al cual yo quiero más adelante establecer un trato directo. Y su página web como estrategia importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber quién es la empresa y qué cosa hace antes de hacer una llamada de prospección de clientes. Con eso, por ejemplo, he realizado una campaña de actualización de base de datos. La prospección de clientes es utilizando esta base de datos, yo voy a llamar a aquel contacto que toma la decisión en cuanto al servicio o producto que estoy vendiendo. Puedo hablar, ya sabemos, con el influenciador, con el decisor, con el que va a pagar, etcétera, o con el usuario. Podemos hablar con diversas personas. Sugiero que siempre vayan al decisor. Podemos hacer penetración de mercados remotos. Quiere decir que yo puedo ver cómo está o puedo hacer un análisis del mercado ecuatoriano, por ejemplo. Si el mercado ecuatoriano está listo o apto para atender la exportación que yo quiero realizar a esas determinadas zonas de Ecuador, donde yo llamo a las empresas o personas, en este caso, y les hago una serie de preguntas, filtros, para tener una idea de cómo es el mercado. Dar servicios a cuenta significa de que yo le puedo dar yo tengo diversos productos o servicios anexados a mi empresa y puedo ofrecer estos productos o servicios a través del telemarketing con una generación de citas para el área comercial. Comercialización de bienes y servicios, la venta directa, ¿no?, del producto. Quiere decir que yo voy a llamar y voy a vender específicamente a una persona que ya tengo identificada, le voy a llamar y le voy a ofrecer, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Promoción o confirmación de evento quiere decir que cuando yo haga un lanzamiento, por ejemplo, del servicio, del producto en determinado mercado, o quiera hacer una capacitación, una exposición o un evento corporativo, yo puedo llamar a la base de datos y confirmar o presentar mi opción de evento y confirmar el evento también para saber cuántas personas de las que yo he invitado van a asistir. Toma de pedidos, opiniones, sugerencias y quejas. Esto es básicamente cuando nosotros recepcionamos llamadas y los famosos llame ya, que salen en las publicidades de los comerciales. Bueno, básicamente son este tipo de llamadas donde la teleoperadora va a recibir el pedido que la persona requiere, va a tomar nota y lo va a enviar. O en el tema de sugerencias, quejas, es un tema de atención al cliente básicamente, ¿no? Si estoy reclamando, por ejemplo, acerca de una factura de teléfono que me llegó, bueno, voy a llamar a un servicio de call center para que me den los datos o la información necesaria para que yo pueda o reclamar o pueda quedar claro con la facturación que me están haciendo. Llenado de cuestionarios, por ejemplo, cuando ahora que se vienen las elecciones en el Perú, nosotros llamamos, por ejemplo, para saber por quién votaría, qué partido, qué candidato, bueno, es un cuestionario o una encuesta que se realizan, que puede ser, como les digo, político o comercial. Dar seguimiento a ventas y transacciones es básicamente, si yo haya vendido un producto, es saber si al cliente le llegó bien el producto, le llegó a tiempo, en qué condiciones, etc. Investigación de mercado, por ejemplo, si nosotros queremos saber
cómo recepcionaría mi producto en una población, en un área geográfica, o qué esperan los prospectos acerca del producto o servicio que yo le voy a brindar. Y como apoyo a otros medios de manera general. Esto en infinidades de campañas a través de telemarketing se puede realizar. Y como les digo, ahora se está usando mucho el tema de redes sociales, con lo cual tendrían que trabajar, o les sugiero trabajar las dos cosas en conjunto. Si vamos a hablar de la implementación de un call center y me dicen cómo debo de implementar mi call center, hay factores tecnológicos que debemos de tener en cuenta para la implementación de un call. Por ejemplo, un tema de IVR, y esto lo van a comenzar a escuchar mucho en temas de call center. ¿Qué es un IVR? Es un equipo que va a contestar, va a dar respuestas automáticas, lo que generalmente se le dice robot o contestadora. Te doy un ejemplo, llamas a una central telefónica y te contesta: buenos días, para reclamos marque 1, para solicitudes de tarjeta marque 2, para hablar con un asesor de servicio marque 9. Estas opciones se les llama árbol de decisiones. Cuando tú vas a implementar un IVR, primero tienes que dar el saludo y después tienes que armar tu árbol de decisiones y siempre derivarlo o que tenga la opción de derivar a un agente. Les sugiero que para implementar un tema de IVR analicen quién es su público objetivo. Si estamos hablando de personas mayores, no están familiarizadas con un tema de IVR. Tal vez las personas jóvenes sí, pero si estamos hablando de una persona de más de 50 años, como que no está acostumbrado a interactuar con un IVR. Quiere hablar con una persona. Entonces, por favor, analicen bien cuál sería su mejor estrategia. O en todo caso, si van a utilizar un IVR para desbordar un poco las llamadas o que no entren tantas llamadas al ejecutivo telefónico, utilicen un árbol de decisiones muy cortito. El ANI generalmente es la identificación del número telefónico donde me están llamando. El ACD es una opción que tiene para distribuir las llamadas entre todos los agentes que están conectados en ese momento. Esto generalmente para que no solamente uno conteste el número telefónico, sino que conteste el operador 1, el 2, el 3, el 4, el 1, el 2, el 3, el 4. Y el CTI es una integración entre lo que vendría a ser el IVR y finalmente la operadora telefónica. Es importante también que nosotros utilicemos un CRM o una plataforma de gestión donde vayamos generando una base de conocimiento del cliente. Entonces, si ya tenemos estas definiciones, podemos generar un call center. ¿Cómo? Vamos a tener nuestra línea telefónica conectada, que la pueden tener como voz IP o como la pueden tener como línea analógica. Quiere decir que ese número telefónico que ustedes tienen lo van a publicitar. Imagínense que estamos hablando de un 337-0505. Bueno, a ese número la gente va a llamar. Va a entrar la llamada a este número y este número va a entrar a un servidor de comunicaciones. Este servidor de comunicaciones va a hacer que el ACD verifique si termina la llamada o si se corta la llamada o si esta llamada ingresa a un IVR, quiere decir que el cliente va a marcar una opción o ingresa directamente al operador telefónico. Si ingresa a un IVR, lo que va a hacer es marcar la opción 1, 2, 3, 4, 5, las que haya, y la opción 9 o 0 que generalmente es de la operadora telefónica. Una vez que entre a la operadora telefónica va a entrar a un CTI y el CTI lo que va a hacer es amarrar este número telefónico con la información de gestión. Lo que
Lo que va a hacer esta interacción, el CTI, va a rescatar toda la información que tiene guardada desde este número telefónico. Quiere decir que si este número, el 999-19-5000, ¿sí?, ha llamado 5 veces para hacer un delivery de pollo a la brasa, ¿correcto? Yo en esta llamada, a través de esta interconexión, voy a rescatar el historial de ese cliente. Quiere decir que yo voy a ver las 5 veces que el cliente ha llamado y cuál ha sido su pedido. Esto nos permite que el CRM nos dé pautas para una mejor atención. Y cuando nosotros lo vamos a atender, le decimos: señor Juan, ¿cómo está usted? Lo de siempre, un pollo a la brasa con papas y ensalada y la gaseosa sin Coca-Cola, helada. Entonces, le estamos nosotros dando un valor agregado a esta llamada y una personalización. Una vez que entra la operadora telefónica tiene una pantalla de gestión de llamadas y puede resolver o dar una información a este cliente que nosotros tenemos. Un call center mucho más sencillo es que ustedes tengan líneas analógicas, un computador y simplemente que generen una llamada telefónica y lo registren en una base Excel o en un software que lo pueden obtener de manera free a través del internet. Esto como la implementación de un call center, pero la implementación de una campaña de telemarketing requiere de otra situación o de otras etapas. Bien, ahora lo que vamos a ver es pasos para comenzar un telemarketing. Luego que hemos visto cómo se implementa un call center, ahora vamos a implementar una campaña de telemarketing. Para eso tenemos 4 etapas. La primera es planeación. Y en la planeación nosotros lo que vamos a hacer es fijar objetivos, tanto de manera general como objetivos secundarios. Ejemplo, mi objetivo general es dar a conocer mi producto o servicio y mi objetivo secundario puede ser generar ventas a través de esta generación de publicidad a través de un medio telefónico. Luego vamos a determinar metas. Es importante que antes que yo genere una campaña de telemarketing sepa cuál va a ser, aparte de mi objetivo, la meta que yo voy a conseguir. Si a través de telemarketing, donde yo voy a presentar mi producto o servicio, voy a generar ventas, estas ventas van a ser 40 ventas. Quiere decir que en 20 días hábiles yo debo de generar 2 ventas diarias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros saquemos cálculos o que saquemos el famoso ROI, lo que vamos a hacer es decir cuánto nos costó esta implementación de esta campaña de telemarketing. Quiere decir cuánto me costó la operadora telefónica, las líneas telefónicas, el software que he utilizado, los gastos administrativos, etcétera, y cuántas ventas han resultado de esta campaña de un mes. Si yo hablo de que eso me costó 4.000 soles y yo he vendido 40, pues la división de esto me va a dar el precio que he pagado por cada producto que he vendido en este mes de comercialización a través de telemarketing. Entonces es importante que nosotros fijemos cuánto es lo que queremos recuperar económicamente de esta campaña. Y dentro de la parte de planeación es importante que nosotros generemos un cronograma de actividades. Dentro de ese cronograma de actividades nosotros debemos de planificar todo lo que vamos a hacer en este mes, por ejemplo, de campaña. Decimos cuántos días vamos a tener para capacitar, para reclutar personal, para capacitar el personal, para las pruebas piloto, para la actualización de base de datos y para el agendamiento de citas. Entonces, ¿qué días vamos a utilizar? ¿En qué fechas? Es importante que cuando planeemos una campaña de telemarketing, y esto me ha pasado ahora último,
Y hagamos un piloto en una fecha donde no tengamos picos de errores. Por ejemplo, en los próximos días, en el mes de abril, es elecciones presidenciales, por los cuales los últimos días, entre jueves y viernes de la semana de elecciones, no va a haber gente. O la gente está pensando de que si va a hacer una inversión muy fuerte, no la va a hacer hasta después de las elecciones. O en fechas como Navidad, por ejemplo, si vamos a lanzar una campaña de Navidad, tenemos que tener en consideración las fechas feriados de Navidad y las fechas feriados de Año Nuevo, o donde generalmente en enero, febrero general, o a partir de quincena de diciembre, los gerentes se van de vacaciones por 15 días. Entonces no vas a encontrar a bastantes gerentes en aquellas fechas. Fechas de Semana Santa, feriados, todo esto lo tenemos que poner en el cronograma de actividades. La segunda etapa importante es el ensayo o el piloto. Aquí en este ensayo de piloto nosotros debemos de hacer la contratación y capacitación del personal. Y aquí es muy importante ver qué perfil va a qué tipo de campaña. Es diferente un perfil de atención al cliente, donde la persona tiene que tener una habilidad de escucha, a una campaña de venta donde su habilidad tiene que ser más comercial, más de hablar, más convincente. Entonces debemos de evaluar al momento de contratar a una persona. Y en el caso de ustedes que son exportadores, lo que tenemos que evaluar no solamente es la habilidad comercial que va a tener el ejecutivo que vamos a contratar, sino el conocimiento previo que debe de tener. Sugiero de que si van a contratar a alguien, también tengan un tema de conocimiento de exportación e importación, con lo cual les ayude a ustedes a que si en algún momento el cliente pregunta o hace alguna pregunta técnica o quiere la definición de algún término, el ejecutivo tenga las herramientas para poder contestar o absolver estas dudas. También es muy importante hacer la prueba de guión. Nosotros en cuanto a las pruebas de guiones, lo que les sugiero es realizar con el estratega comercial una especie de roleplay. ¿Qué es el roleplay? Es justamente una simulación, es un juego de simulación donde el estratega comercial o el dueño del producto o servicio se hace pasar como cliente y el ejecutivo responde o hace la llamada a este cliente, donde absuelve todas las dudas. Los casos de roleplay son los casos donde se presentan el mayor tipo de objeciones o las objeciones más fuertes, vamos a decir, ¿no? Las objeciones que generalmente en la vida real no pasan, pero es importante que en el roleplay el ejecutivo esté sumamente preparado con estas objeciones que se podrían presentar. Es importante que el ejecutivo comience a memorizarse el guión telefónico para que cuando lo diga más adelante no se escuche como que lo está leyendo, sino que lo está conversando, lo está hablando. Luego de este roleplay se generan las primeras llamadas a las cuales nosotros le llamamos etapa piloto. Quiere decir que van a ya hacer llamadas en real con clientes reales y lo que nosotros vamos a generar es un análisis posterior a estas pruebas piloto. En esta etapa que nosotros tenemos que ver cuáles son las objeciones, si estamos ubicando el contacto, si el guión que nosotros estamos teniendo, el cliente lo está entendiendo o está entendiendo exactamente el objetivo que nosotros queremos generar en este tipo de llamadas. Entonces aquí mucho ojo porque los guiones en esta prueba piloto, la idea es que puedan ser verificables y puedan hacerse las correcciones o inmediatas o les sugiero que posterior al 10º contacto efectivo, y cuando hablamos de contacto efectivo estoy hablando de aquella persona que yo estoy buscando y que estoy hablando directamente con ella, le estoy haciendo la presentación del producto, tenga como conclusión final.
Muy ligado a este tema de las pruebas piloto o el guión que nosotros estamos utilizando están las correcciones en los sistemas, tanto en la plataforma de IBR para ver cómo se maneja el árbol de decisiones o como en la plataforma de gestión. Muchas veces caemos en el error de generar un guión y tu plataforma o lo que está en tu pantalla, en la pantalla de la ejecutiva, no va de acuerdo. O sea, estamos hablando de una bienvenida y la plataforma ya está con la información del cliente. Tiene que ir consecuentemente a una llamada, en el orden de el nombre del contacto y todos los datos principales del contacto y todo el historial de compra del cliente y todo el historial de llamadas que tiene el cliente. Eso es una pantalla, vamos a llamarla general, que le va a ayudar al ejecutivo poder hacer mejores sus llamadas. Luego de esa segunda etapa de ensayo y piloto tenemos la etapa de ejecución. Y es ya, nosotros hemos probado el guión, hemos visto que ya está el guión ok, hemos hecho las correcciones en los sistemas y la gente la tenemos muy bien capacitada en todo lo que es manejo de objeciones, va a comenzar ya a iniciar la campaña. Para esto nosotros debemos de tener una supervisión constante en cuanto a la producción que tenga el ejecutivo en temas de llamadas por hora y también en las ventas por hora que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar justamente a medir que estamos llegando a la meta final. Tenemos que llevar un control diario de la información que estamos recibiendo y si estamos trabajando para otra empresa, pues enviarle la información no solamente cuantitativa, sino cualitativa de lo que vamos recogiendo. Y hacer las correcciones inmediatas. Aquí en la etapa de ejecución nosotros tenemos que corregir de manera inmediata. Si bien en el ensayo piloto o en el piloto hemos hecho algunas correcciones, puede ser que en la etapa de ejecución se den casos anómalos, vamos a decir, que necesiten que hagamos un tipo de corrección. Finalmente tenemos los análisis o el análisis de los resultados, que ya es la toma de decisión. Una vez que hemos terminado este periodo del mes, donde hemos hecho nuestra campaña, hemos generado 40 ventas, vamos a tomar la decisión o de continuar o de reformular nuestra estrategia comercial. Entonces, estos son los 4 pasos que nosotros debemos de tener en consideración para generar una excelente campaña de telemarketing. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para comenzar a trabajar en telemarketing es un tema ya habíamos hablado de un tema de actitud, ¿no es cierto?, al inicio del primer módulo, y ahora vamos a hablar qué es lo que necesita la operadora telefónica. Y sin lugar a dudas, hablar por teléfono es hablar de cara al público. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien no puedes ver a un cliente, ni el cliente te puede ver, es justamente a través de tu voz y tus palabras los que vas a comunicarte con él. En tanto a la emisión como recepción, estas son las herramientas principales, aunque nuestros consejos van destinados especialmente a la emisión de llamadas telefónicas y en este caso son ventas por teléfono, lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es necesario que para esta comunicación que nosotros tenemos a través de nuestra voz y nuestras palabras, tengamos reglas de comunicación. Y aquí la primera regla es sonreír. La sonrisa a través del teléfono sí se escucha, que me van a decir, ¿pero cómo? Es todo lo que ustedes generen a través del teléfono, el tema de cansancio, desmotivación, aburrimiento o alegría, éxtasis, se va a transmitir a través del teléfono. Les sugiero que si quieren hacer una prueba, grábense ahora con sus smartphones, graben una conversación y escúchense un poco. Es importante que ustedes escuchen cuál es su tono de voz, ahí se van a dar cuenta de que ¿será esta mi voz o no?
o a veces como decimos no es lo que digamos, sino es cómo lo decimos muchas veces. Tener una voz cálida y simpática es muy importante en el tema cuando busquemos un perfil de la teleoperadora. Yo generalmente le recomiendo a la gente que en vez de que tengan una entrevista personal, tengan una entrevista telefónica. ¿Por qué? Porque en la entrevista telefónica lo que ustedes van a detectar justamente es si esta persona tiene una voz cálida, una voz clara a través del teléfono. Y también mucho el tema de creatividad, que es lo que nosotros necesitamos en el tema de ventas. Pónganle un caso a esta persona y que la persona les dé algún tipo de solución. Ahí ustedes se van a dar cuenta claramente si la persona es creativa o no. Que articule. Y aquí es importante que cuando esté hablando por teléfono no esté comiendo ningún caramelo, no esté masticando un chicle. Sí es importante que el ejecutivo constantemente esté tomando líquido porque esa es la herramienta de trabajo que tienen ellos. Hablar pausadamente es que tú te hagas comprender en todo momento con tu cliente y hacer pausas, si hablas de corrido, hagas pausas para saber si la otra persona está comprendiendo o te está siguiendo la conversación. Porque muchas veces pasa que el ejecutivo habla y habla y habla y no sabe si la otra persona del otro lado te está escuchando o no, o está haciendo cualquier otra cosa. Y lo importante es que escuches, que prestes atención. Cuando estás en el teléfono o cuando vas a poner a alguien en el teléfono, genérale un ambiente propicio para que genere sus llamadas. Les recomiendo mucho de que pongan un espejo frente a la persona. ¿Por qué? Porque si la ponen frente a una pared, estás hablando con la pared, por lo tanto, muchas veces en las primeras llamadas si tienes una interacción o una mejor predisposición, pero ya a la cuarta, a la quinta hora, pues tu ánimo va baja y encima estás hablando con la pared. En cambio, si le pones un espejo, la persona va a reflejarse su imagen, va a creer que está hablando con otra persona y que está interactuando. Y es muy diferente a la actitud va a cambiar cuando me estoy viendo al espejo. No tiene que ser un espejo grande, un espejo pequeño, chiquito, pero es importante que lo tengan en consideración. Y aquí vamos a presentar una serie de consejos para justamente preparar a aquella persona que va a comenzar ese trabajo de teleoperadora. Primero vamos a aprender todo lo que estamos vendiendo, ¿sí? A tener un conocimiento profundo de lo que es, cómo funciona, cómo puede ser útil para tus clientes potenciales. Esto te va a dar la verdadera confianza en cuanto al producto o servicio que estás vendiendo tú en ese momento. Lo principal es confiar y creer en el producto o servicio que estás representando en ese momento. Lo segundo es que tienes que aprender todo de la empresa donde trabajas. Un buen agente de telemarketing no solamente vende productos o servicios, sino también vende a la empresa, el nombre de la empresa. Tiene la capacidad de poder solucionar no solamente la parte del producto o servicio, en cuanto a las características o beneficios, sino alguna solución de procesos de la empresa. Quiere decir un proceso de créditos, un proceso de pagos, un proceso de exportación, controlar el stock, etc. El tema de servicio al cliente. El ejecutivo tiene que estar preparado en cuanto a todo. Y aquí es importante que una de tus primeras capacitaciones sea el tema de qué es la empresa, cuál es tu visión, cuál es tu misión y cuáles son los valores. Y que trates de fidelizar a todos tus ejecutivos con los valores que tiene tu empresa. Asegúrate de entender el proceso de venta. Una vez que comienzas o convenzas, a un cliente en invertir lo que estás vendiendo, es necesario que tengas las habilidades para explicarle todo el proceso de venta, de cómo fluye, cómo es el papeleo, la facturación, el envío, las políticas de devolución, un tema de atención al cliente si es que es necesario,
o cualquier proceso que tenga que ver con el tema de importación o exportación de lo que estés generando. Es importante también que reúnas toda la información de tus clientes, que sepas exactamente a quién le vas a vender, con quién te vas a contactar. Y aquí, cuando estamos ya hablando de diferentes zonas geográficas, por favor tengan en consideración el tipo de palabras que nosotros vamos a utilizar de acuerdo al mercado que estamos llegando y que ya lo habíamos hablado en el módulo anterior. Si es diferente el significado que puedan tener las palabras en un mercado argentino, el peruano, el chileno, o el tipo de trato que se da a las diferentes personas. Si estamos hablando con el mercado argentino, es muy probable que yo lo llame por su nombre, o al chileno por el don o el doña, o al peruano con señor, señora. Entonces ahí hay que prepararse con un tema geográfico inclusive, ¿no? Si vamos a estar hablando con un mercado mexicano, pues démosle dentro del proceso de capacitación la historia de México, las terminologías, un poco de la idiosincrasia y cómo piensa el mexicano. Y lo último es practica tu guión, léelo en voz alta. Léelo tantas veces puedas para que se te haga mucho más cómodo y que después, más adelante, en una tercera o quinta llamada, pues lo digas no como leyendo un texto, sino ya practicando un tema de conversación. Como segundo punto es el tema de confianza que lo habíamos hablado inicialmente. Un buen agente tiene que tener un tono de autoridad en el sentido de que no es que grite por teléfono, sino de que su voz imponga una llamada de respeto primero y una llamada que el cliente quiera seguir conversando con este ejecutivo. Para esto es necesario que esté preparado ampliamente en lo que es el motivo de la llamada y la empresa a la cual representas. En este sentido, hay que hablar despacio, en voz alta y suficientemente claro para que el cliente pueda entender lo que le estamos diciendo. Ojo con las muletillas, ojo con las frases mal dichas. Inicialmente, si cometes estos errores, es muy probable que el cliente ya no quiera seguir la conversación. Sé considerado con la gente que estás llamando. Preséntate, exprésale cuál es el motivo de tu llamada y pídele tiempo a esa persona. Si la persona no tiene tiempo para escucharte, es mejor que tú programes esa llamada para otro momento. Indícale a la persona en qué momento lo puedes volver a llamar para que programes esa llamada en el momento que el señor realmente te pueda escuchar o que el cliente te pueda escuchar. Es también indispensable que encuentres el equilibrio entre no decir demasiado, sino decir lo necesario. A veces no es hablar mucho, sino ser concreto en el mensaje que le estás dando al cliente. Acuérdense que no estamos en una entrevista personal donde tú te puedes desplayar media hora haciendo la presentación de tu producto. Apenas tienes 3 minutos para hacer una presentación. Entonces tienes que ser muy preciso en cuanto a las características del producto que estás presentando. Y siempre hemos dicho que no es la característica del producto, sino es convertirla en el beneficio que le da al tipo de cliente al que estamos llamando. Por último, en esta parte evita distraerte con conversaciones con tus compañeros, que eso lo único que van a implicar es que en tu conversación puedas generar muletillas. Antes de pasar al siguiente punto, yo les pido de que trabajen con grabaciones de conversaciones, de llamadas. Ahí van a encontrar muchas muletillas que ustedes están utilizando y que no se han dado cuenta.
como el ya, el ok, si estamos hablando de otro país, el dale, el pue, diferentes muletillas que pueden estar utilizando, no solamente como conectores, sino como frases que están dentro de su vocabulario. Trata de no sonar ensayado. Los guiones son comúnmente en telemarketing, suenan como ensayados, como leídos, y lo que se quiere es personas hablando con personas, no robots, porque si no ponemos al IBR que genere llamadas. La idea es interactuar con otras personas. Es por eso de que en el módulo anterior del tema de ventas hablábamos de los guiones de ventas consultivas, aquellos guiones donde el 40% de nuestro tiempo es generar confianza. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es en este tiempo, en ese 40% de nuestro tiempo, nosotros deberíamos de establecer ese vínculo, esa relación con la persona a la cual nosotros estamos llamando. Toma respiraciones lentas y relájate antes de hacer tus llamadas, durante las llamadas y al momento de transmitir el mensaje. ¿Por qué? Porque eso también va a causar una impresión de que no estás leyendo, sino que estás interactuando con el cliente. Persevera. El telemarketing es un juego de números. Yo siempre he dicho de que en vez que te diga, tu supervisor o la persona que te esté controlando te diga cuántas ventas tienes, te pregunte cuántas personas te han dicho que no hasta el momento. ¿Por qué? Porque estadísticamente se dice de que después de 9 no, viene el sí. Entonces, si tú tienes en la mañana, en las primeras horas 7 no, en vez de decir en esas primeras horas no vendí nada, di en esas primeras horas tengo 7 no. Quiere decir que en la 10ª llamada me viene el sí y es una venta segura. Si tú te creas en tu cabeza que vas a vender, mucho es un tema de actitud, el tema de venta. Puedes siempre seguir el mismo guión y en una hasta dar resultado, o como un día te puedes vender 3 productos o 5 productos y al día siguiente no. Pero ese día que no has vendido, tienes que hacer una siembra para que el día que finalmente se concreten, pues concretes muchos más de los objetivos que te piden por día. Es importante que en este punto tengas datos objetivos muy claros de cuántas llamadas tendrías que hacer, cuántos contactos efectivos tendrías que hacer para generar las ventas que nosotros estamos comprometidos. Otro punto importante es que reconozcas cuándo es el momento de pasar a la siguiente llamada. Si la persona no está interesada en lo que le estás diciendo, entonces cortésmente termina la llamada y pasa a la siguiente. No pierdas tiempo, no te va a comprar. Aquí, en este tema de no te va a comprar o aquella llamada que fue una llamada que no te gustó, que no estuvo buena, hagas un descanso, una pausa para pasar a tu siguiente llamada. Si fue una llamada que te frustró, es mejor que inviertas 5 minutos en tomarte un café y volver a retomar tus labores con una actitud diferente a que sigas haciendo llamadas porque tu actitud va a ser negativa y por lo tanto tus siguientes llamadas no se van a concretar. Frases que podemos sustituir. Y aquí le doy algunos ejemplos de 4 típicas frases que podemos cambiarlas por otras y que van a sonar mejor. Por ejemplo, no lo sé. Podríamos tomar en consideración la frase averiguaré y le informaré. No podemos hacer eso. Le ofrezco esta alternativa. Tiene que, le sugiero o usted necesita. Un segundo, un momentito. ¿Podría esperar, por favor? Los diminutivos no se utilizan, excepto en el tema del precio. Cuando hablamos de precio, sí podemos usar un diminutivo de solcito, ¿no? Para justo
un mínimo de tantos soles o solcitos, ¿no? Es un tema de hacer que el dinero no sea una razón o una objeción en cuanto a un cierre de ventas. Aquí les dejo algunas palabras correctas o algunas palabras que deben de sustituir inmediatamente. En denantes, anteriormente, hubieron, hubo, qué horas son, qué hora es, qué dijiste, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nadies, haya. Son palabras que generalmente utilizan o he escuchado dentro de los call centers o dentro de alguna llamada telefónica y que inmediatamente deben de corregirlas. Y en el caso de las muletillas, ¿cómo podemos hacer? Bueno, es la gran pregunta. Las muletillas se generan porque la persona primero está en su cerebro haciendo un guión interno en el cual está queriendo ordenar sus ideas y por lo tanto alarga palabras con un a y me dicen todas las vocales. Y hay otras muletillas que son frases o que son conectores que la persona generalmente dice al iniciar una frase o al término de una frase, como ya, ok, correcto, bueno. Son palabras que generalmente lo usan. Y yo siempre digo, ok, lo puedes tener en consideración o lo puedes tener dentro de tu léxico, pero si esa palabra se repite más de 3 veces o en una llamada o en el uso de tu guión, entonces está catalogada como una muletilla. Y se escucha, si ustedes lo graban y lo escuchan, se escucha mal. Entonces, ¿cómo lo trabaja? Póngase POSIT en sus computadores delante de su pantalla, donde les recuerden las palabras que generalmente utiliza y palabras que pueden sustituir en cuanto a este correcto o el ya, el bueno. Eso les va a ser mucho más fácil poder sacarse esa muletilla de su vocabulario. Es muy importante también que nosotros veamos un tema de cómo decimos las cosas en cuanto al tema de voz y volumen. Aquí hay que tomar en consideración a quién estás dirigiéndose y cómo está interactuando la otra persona. Si la otra persona interactúa de forma rápida, yo también tengo que ir rápido. Si la persona está hablando de forma lenta, yo también tengo que iniciar la conversación de forma lenta. ¿Por qué? Porque yo tengo que igualar al cliente y luego de igualar en breves segundos, llevarlo al nivel que yo quiero conversar. Acuérdate que tú tienes el control de la llamada, no es el cliente. También hay que tener presente los ruidos. Los ruidos hacen que tú te distraigas y si tienes personas que se distraen por todo, pues al mínimo ruido tu gente va a salirse del guión y se va a concentrar en otra cosa. Aquí es donde les decía de que es importante que tu plataforma de telemarketing, de call center, esté en un área totalmente diferenciada del resto para que se puedan concentrar en su llamada. Generalmente, no sé si has visto que utilizan tipo cabinas de internet. ¿Y por qué utilizan estas cabinas de internet? Justamente para aislar. Si bien solamente necesitas un computador y una línea telefónica, necesitas aislamiento para poder concentrarte en esa llamada telefónica. Es importante también que tengas a la mano la información no solamente de la empresa, sino la información del producto o información adicional que tú creas conveniente en tus posiciones o en un folder que tengas a la mano al momento de hacer la llamada, porque
puede ser que en algún momento te hagan alguna consulta o pregunta y necesites de un diccionario a la mano. No olvides que tu objetivo es hablar mejor. La idea es que hables con la persona que estás queriendo contactar y que la idea es poderla contactar en un buen momento. Sube el volumen cuando la ocasión lo requiera. Si estás percibiendo que del otro lado la persona se está distrayendo o está interesado, tal vez está atendiendo a otra persona, pues en ese momento levanta un poco la voz para llamar su atención y luego vuélvela al estado que tú necesitas llevar la conversación. Una voz baja no es recomendable tampoco porque no va a crear la atención en el cliente. Lo que necesitamos es un juego de volúmenes. Hablar claro, pausado, siempre va a denotar seguridad en ti y en las llamadas que estén realizando. Un punto muy importante es saber escuchar. Deje de tener en cuenta la paciencia, mente clara, confirmar dudas antes de lo que vas a decir, pero sin interrumpir. Agradece también las respuestas y genera empatía. ¿Y qué debo de hacer para que me escuchen? Debo de generar algún interés en la llamada. Debe haber algo en esa llamada que realmente le genere expectativas a este cliente, que realmente le genere un interés para escucharte o invertir 2 o 3 minutos en escuchar la oferta comercial que estás diciendo. Es hacer también preguntas simples para asegurarme que el mensaje que estoy dando está siendo claro y preciso y que el interlocutor está captando lo que yo quiero decir. Entonces, primero es confirmar las dudas antes de iniciar mi llamada telefónica, es hacer preguntas, es generar interés y asegurarme de que el objetivo está siendo consumado en esa llamada. Vamos a ver un poco el tema de cómo mejorar ese tono de voz. Tú que tienes muchas expectativas de hacer tu primera llamada, pero tal vez tienes una voz fuerte o una voz muy débil o una voz tal vez media pausada o muy frenética, muy rápida. Lo que debes hacer es, acá te doy 4 pautas de lo que podrías manejar. Primero es respirar de forma correcta y tener la postura correcta. Para esto les sugiero que cuando vayan a implementar un call center busquen sillas que realmente le acomoden al trabajo que está haciendo el operador telefónico. Hay lo que se dice ergonométricas que le permiten a la persona pues tener una mejor postura. Es imprescindible también que mantengas el tronco y la cabeza erguida. Que por favor, si tienes una mesa por delante, no te eches sobre la mesa o no te eches sobre la silla, porque eso hace que tu voz se transmita de manera diferente. Echa hacia atrás los hombros y respira de forma profunda. Es importante que comiences a mejorar el tema de la respiración, del tema del llenado de aire de la parte inferior de los pulmones. Y la salida de este aire va a hacer que tú tengas un mejor control del volumen de la voz.